Hola a todos y bienvenidas a mi canal, a vuestro canal, donde hablamos de todo lo que nos gusta del mundo del espectáculo, del corazón, de las series turcas y por supuesto de sus protagonistas. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que está dando mucho que hablar y que, la verdad, tiene ingredientes que a todos nos enganchan. Hablamos de amor, de superación, de segundas oportunidades, y de dos nombres que seguro que conocéis muy bien, Demet Özdemir y Can Yaman. Ya sabéis que la relación entre ellos siempre ha sido objeto de especulaciones, rumores y deseos por parte de sus fans. Y hoy vamos a explorar una teoría, una esperanza que ha surgido en los últimos tiempos y que plantea una pregunta que a muchos nos ronda la cabeza: ¿podría Demet Özdemir ser la persona que salve a Can Yaman de una posible adicción? Una pregunta fuerte, lo sé, pero que merece ser analizada con cuidado y, sobre todo, con respeto. Pero antes de meternos de lleno en el tema, quiero pediros un favor rapidito. Si os gusta este tipo de contenido, si os interesan las noticias del mundo del corazón y las series turcas, no olvidéis suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos ninguno de nuestros vídeos. Así, estaréis al tanto de todas las novedades y nos ayudaréis a seguir creciendo y trayendo contenido que os guste. Gracias de antemano. Ahora sí, vamos a lo que nos ocupa. El tema de las adicciones es algo delicado, muy serio, y no debemos tomarlo a la ligera. En el caso de Can Yaman, no hay una confirmación oficial de que sufra una adicción, pero sí que han surgido rumores y ciertas señales que han hecho saltar las alarmas entre sus fans y la prensa del corazón. Se le ha visto en situaciones que han generado preocupación, con comportamientos que algunos han interpretado como posibles indicios de problemas. Los medios de comunicación, especialmente aquellos especializados en la farándula turca, han recogido estos comportamientos, alimentando aún más la especulación. Fotógrafos han captado momentos donde el actor parecía desorientado o bajo la influencia de alguna sustancia, aunque insistimos, esto no ha sido corroborado de manera oficial. Y es aquí donde entra en juego Demet Özdemir. La actriz, conocida por su talento y su carisma, también es conocida por su cercanía y su apoyo a las personas que la rodean. Su relación con Can Yaman, aunque no confirmada como un romance, siempre ha sido especial. Durante el rodaje de Erkenci, su química en pantalla era innegable, y muchos creen que esa química traspasó la pantalla. Era palpable la conexión entre ellos, tanto que las redes sociales se inundaron de vídeos y fotografías que analizaban cada mirada, cada gesto, cada interacción entre los dos actores. Los fans crearon incluso cuentas dedicadas exclusivamente a Candem, como cariñosamente llamaban a la pareja. La pregunta que nos hacemos es: ¿podría esa conexión, esa amistad, o incluso algo más, ser suficiente para ayudar a Can Yaman a superar cualquier posible problema que esté enfrentando? La respuesta no es sencilla, por supuesto. Las adicciones son enfermedades complejas que requieren tratamiento profesional y, sobre todo, una gran fuerza de voluntad por parte de la persona que las padece. Requieren un abordaje integral que suele involucrar terapia individual y grupal, medicación en algunos casos, y un fuerte compromiso con la sobriedad. Pero el apoyo emocional, el cariño, la comprensión y la motivación que puede brindar una persona cercana pueden ser fundamentales en el proceso de recuperación. Y es ahí donde Demet Özdemir podría jugar un papel crucial. Ella conoce a Can Yaman, ha trabajado con él, ha compartido momentos importantes de su vida y presumiblemente, lo aprecia y se preocupa por él. Han compartido largas jornadas de rodaje, viajes promocionales, eventos públicos y momentos de intimidad durante los descansos. Esa convivencia intensa seguramente les ha permitido conocerse en profundidad, más allá de la imagen pública que proyectan. Si Can Yaman está pasando por un momento difícil, contar con el apoyo de Demet Özdemir podría ser una gran diferencia. Ella podría ser ese hombro en el que apoyarse, esa voz que le recuerde lo valioso que es, esa motivación para buscar ayuda y luchar por su bienestar. Podría ser la persona que le recuerde sus talentos, sus logros y el impacto positivo que tienen sus fans. Alguien que le impulse a reencontrarse consigo mismo y a dejar atrás los malos hábitos. Ahora bien, es importante ser realistas. Demet Özdemir no es una terapeuta ni una profesional de la salud mental. Su papel sería el de amiga, confidente y apoyo emocional. La decisión de buscar ayuda y de comprometerse con la recuperación es, en última instancia, de Can Yaman. Ella no puede obligarlo a cambiar, pero sí puede ofrecerle un espacio seguro y amoroso para que él tome esa decisión por sí mismo. Pero, como decíamos, el apoyo emocional puede ser determinante. En muchas historias de superación, vemos cómo el amor,
la amistad y el apoyo incondicional han sido claves para que las personas logren vencer sus adicciones y reconstruir sus vidas. Pensemos en figuras públicas que han luchado contra adicciones y han hablado abiertamente sobre el papel crucial que jugó su familia, sus amigos o sus parejas en su proceso de recuperación. El apoyo emocional no cura la adicción, pero sí proporciona la fuerza y la motivación necesarias para buscar ayuda profesional y seguir adelante. Y es aquí donde la esperanza se enciende. La esperanza de que si Kanyaman está enfrentando un problema, Demet Özdemir pueda ser esa luz que lo guíe hacia la recuperación. La esperanza de que su conexión, sea cual sea la naturaleza de la misma, pueda ser un factor positivo en su vida. La esperanza de que él se dé cuenta de que no está solo y que hay personas que lo quieren y lo apoyan incondicionalmente. Además, la imagen pública de Kanyaman se ha visto un poco afectada en los últimos tiempos. Ha habido controversias, declaraciones polémicas y situaciones que no le han favorecido. En este contexto, contar con el apoyo de una figura tan querida y respetada como Demet Özdemir podría ayudarle a recuperar la confianza de sus fans y a reconstruir su imagen. Demet es vista como una persona auténtica, cercana y con valores sólidos, lo que podría contribuir a limpiar la imagen de Kan y a mostrar una faceta más humana y vulnerable del actor. Demet Özdemir es una persona con una gran empatía y una gran capacidad para conectar con los demás. Ha demostrado en numerosas ocasiones su compromiso con causas sociales y su disposición a ayudar a quienes lo necesitan. Por lo tanto, no sería sorprendente que estuviera dispuesta a apoyar a Kanyaman en este momento, si es que él lo necesita. Ella ha participado en campañas de concienciación sobre la salud mental, la lucha contra el cáncer y la defensa de los derechos de los animales, lo que demuestra su sensibilidad y su compromiso con el bienestar de los demás. Por supuesto, todo esto son especulaciones basadas en rumores y observaciones. No tenemos información de primera mano sobre la situación de Kanyaman ni sobre el papel que Demet Özdemir está jugando en su vida. Pero la esperanza es lo último que se pierde, y muchos fans sueñan con verlos juntos, no solo en la pantalla, sino también en la vida real, apoyándose mutuamente y superando cualquier obstáculo que se les presente. La idea de que Kandem se convierta en una pareja en la vida real sigue viva en el corazón de muchos fans, que ven en su relación una historia de amor y superación digna de un cuento de hadas. Y es que al final, todos queremos ver a nuestros ídolos felices y saludables. Queremos que tengan éxito en sus carreras, pero también queremos que estén bien a nivel personal. Y si Demet Özdemir puede ser una pieza clave en la recuperación y el bienestar de Kanyaman, entonces estaremos todos felices de verlos juntos. Queremos ver a Kanyaman brillar de nuevo, no solo en la pantalla, sino también en su vida personal. Es importante recordar que las adicciones no son un signo de debilidad, sino una enfermedad que puede afectar a cualquiera. Y que la recuperación es posible con el apoyo adecuado y la voluntad de cambiar. Si Kanyaman está luchando contra una adicción, esperamos que encuentre la ayuda que necesita y que logre superarla. Es fundamental desestigmatizar las adicciones y entender que son un problema de salud que requiere tratamiento y comprensión. Y si Demet Özdemir puede ser parte de ese proceso, entonces le deseamos lo mejor. Su apoyo podría ser invaluable para él. Al final del día, lo más importante es la salud y el bienestar de las personas. Y si podemos ver a Kanyaman y Demet Özdemir juntos, felices y saludables, entonces estaremos todos contentos. Que encuentren la felicidad y la paz interior, ya sea juntos o por separado. Para concluir, hemos explorado la posibilidad de que Demet Özdemir juegue un papel crucial en la vida de Kanyaman, ayudándole a superar una posible adicción. Aunque no hay confirmación oficial de estos problemas, la esperanza y el deseo de muchos fans se centran en la fuerza de su relación y la capacidad de Demet para brindarle apoyo emocional. Hemos recordado la importancia del apoyo en el proceso de recuperación y la valiosa contribución que una persona cercana puede ofrecer. Hemos analizado la complejidad de las adicciones y la necesidad de un abordaje profesional, pero también hemos destacado el poder del amor, la amistad y la empatía para ayudar a alguien a superar un momento difícil. Gracias a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que os haya resultado interesante y entretenido. Si os ha gustado, no olvidéis darle like y dejar vuestros comentarios. Me encantaría saber vuestra opinión sobre este tema. ¿Creéis que Demet Özdemir podría ser la persona que salve a Kanyaman? ¿Qué pensáis de su relación? ¿Qué consejos le daríais a Kanyaman si estuviera enfrentando un problema de adicción? Vuestros comentarios son muy importantes para mí,
ya que me permiten conocer vuestras opiniones y crear contenido que sea de vuestro interés. Y por supuesto, no olvidéis suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos ninguno de nuestros vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme a todos. Hasta pronto.